¿Qué tal? Salud y libertad. Hoy 3 de abril en Anarcoefemérides nos vamos a sumergir en la memoria de quienes se atrevieron a soñar con un mundo distinto. Y lo hicieron, de todas las formas posibles, con el arte, con la pluma y hasta en la barricada. Son estas historias que a veces, la historia con mayúsculas prefiere dejar de lado. Pues vamos a ello. Y esa idea, justo esa, es la que va a guiar nuestro recorrido de hoy. Piénsenlo como un viaje relámpago a través del mapa de la resistencia libertaria. Nos vamos a mover desde el mismísimo corazón de Europa hasta, fíjense, las lejanas tierras de Oceanía. A ver, nuestra primera parada nos lleva directamente a un momento que fue pura pólvora. Nos vamos a la Francia de 1871, en plena efervescencia de la Comuna de París. Y es que en esta fecha se conmemora el asesinato brutal de Gustave Flourens. Ojo, que no estamos hablando de un militar de carrera, no, él era un académico brillante que decidió dejarlo todo para unirse a la revolución. Y vaya que se convirtió en una figura clave de la Comuna. Lo capturaron, desarmado. Y sin piedad, las tropas de Versalles lo ejecutaron a sablazos. Así, sin más. Pero, ¿creían que con eso iban a silenciar su legado? Para nada. Todo lo contrario. Flourens se transformó en una leyenda, en un símbolo potentísimo de esa lucha por la emancipación social. Y su memoria sigue más viva que nunca. De hecho, todavía hoy se le rinden homenajes allá, en el famoso cementerio de Père Lachaise. Ok, dejamos París y damos un salto enorme, cruzamos el Atlántico, aterrizamos en los Estados Unidos de 1917, y el ambiente, el ambiente era tenso, una época marcada por una intolerancia estatal tremenda y lo que se conoció como el miedo rojo. Y aquí lo que tenemos es un choque de narrativas clarísimo, ¿no? Por un lado estaba el Estado, que aprovechó todo ese pánico a la Revolución Rusa y el clima de guerra como la excusa perfecta para reprimir. Y por el otro lado estaba la realidad del sindicato IWW, los famosos Wobblies, que su lucha era otra cosa, puro antimilitarismo y la defensa a ultranza de la clase trabajadora. Y el ataque fue de una brutalidad total. Imaginen, los marines asaltando y destruyendo por completo la sede de la IWW en Kansas City. Y no, esto no fue un hecho aislado, para nada. Era parte de una campaña de persecución sistemática. Pero si algo define a los Wobblies es su capacidad de aguante, su resiliencia. Porque a pesar de todos los golpes, nunca dejaron de luchar por la clase obrera. Bueno, damos otro salto, regresamos a Europa. Esta vez nos vamos a Portugal para hablar de otra arma muy poderosa, la pluma, la prensa, y cómo sirvió para difundir las ideas libertarias. Resulta que en Lisboa, justo un día como hoy, pero de 1909, nació un semanario llamado Novos Horizontes. Y ojo, que no era un periódico más del montón. Para nada. Se convirtió en la voz de los campesinos, en un bastión del feminismo y también en un defensor a muerte de posturas anticlericales y antimilitaristas. Su sola existencia ya es una prueba increíble de cómo las ideas libertarias estaban floreciendo por todos lados, tanto en el campo como en la ciudad. Y de nuevo, cambiamos de tercio. Otro continente y otro medio. Nos vamos para Argentina a explorar esa intersección que a mí me parece fascinante entre los ideales anarquistas y el arte revolucionario. Hablemos de un nombre, Joan Borràs Casanova. Y sobre todo, de su apodo, el pintor de la revolución. Un apodo potente, ¿verdad? Pues se lo ganó a pulso durante la Guerra Civil Española. Y es que este era un artista para quien el pincel era sin duda un arma más. Pues bien, en 1952, Borràs Casanova llega a Buenos Aires. ¿Y qué traía consigo? Su obra, claro. Una obra famosísima por sus carteles y sus pinturas al óleo, que mezclaba un estilo que era casi como de ensueño, onírico, con un compromiso social profundísimo. Llevó todo ese talento al Río de la Plata y allí su arte encontró un nuevo hogar y, la verdad, una acogida espectacular. Y para cerrar este recorrido que nos ha llevado por todo el mundo, nos vamos pues casi al lugar más lejano que se nos pueda ocurrir, a Nueva Zelanda. Porque allí vamos a explorar cómo era esa búsqueda, pero ya en la práctica, de una nueva forma de vivir. A ver, un momento. Antes de seguir, quizás vale la pena aclarar rapidito qué es esto de un falansterio. Piénsenlo así. Es básicamente una comunidad intencional. Un tipo de edificio, o varios, diseñados para que la gente vive en común, basándose siempre en la cooperación y la ayuda mutua. Es como llevar una idea utópica directamente a la práctica. Y todo esto nos conecta con una figura gigante, el pedagogo anarquista Paul Robin.
Imaginen, en 1898, después de pasar años en Europa desarrollando sus teorías sobre la educación libertaria, decide que ya basta de teoría y cruza el mundo entero. Su destino, Nueva Zelanda. Quería ver con sus propios ojos cómo funcionaban en la práctica estas comunidades, estos falansterios. Y su viaje, claro, fue la prueba de que el anarquismo no era solo una idea en un libro, sino un movimiento global que buscaba realidades concretas. Y así, conectando París con Kansas, con Lisboa, Buenos Aires y Nueva Zelanda, llegamos casi inevitablemente a esta pregunta. Después de repasar todas estas historias de lucha, de represión, pero también de sueños que se negaban a morir, creo que vale la pena detenerse a pensar. ¿La historia de los vencidos es de verdad una historia acabada? ¿Está realmente terminada la historia de quienes perdieron batallas, sí, pero cuyas ideas siguen resonando hasta hoy? Desde los campos de Nueva Zelanda hasta las barricadas de París, que no se nos olvide, la historia también es nuestra. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Salud y anarquía.